Sí, efectivamente, como ya es tradición, tengo la oportunidad de platicar en esta mañana con el director ejecutivo de Grupo Lister, el químico Sergio Salazar, a quien saludo con gusto. Químico, ¿cómo está? Muy buen día. Muy bien, Paco, gracias. Gracias por recibirme en tu foro. Al contrario, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, le adelanto al auditorio, vamos a platicar hoy sobre las pruebas que se realizan en materia de diabetes y de cómo pueden colaborar y ayudar al paciente diabético. Pero todo esto surge, Químico, de un estudio que usted me estaba platicando hace un momento, que surge en un destacado publicación inglesa, ¿no? Así es, en The Lancet, que es, digamos, la revista médica inglesa de más prestigio, ¿verdad? Sí. Ellos publican, hace unos escasos 2-3 días, publican un artículo en donde calculan, ¿verdad?, la carga que la diabetes presenta en la actualidad. El dato es del 2021, ¿verdad? Porque estos números siempre van al menos un par de años atrás, ¿verdad? Claro. Porque hay que hacer mucho estudio en retrospectiva, ¿no? Entonces, y analizar registros y muchas cosas, ¿no? Y entonces, en el 2021 ellos estiman que en el mundo vivían 529 millones de personas con diabetes, ¿sí? Entonces, un número elevadísimo. Es un número elevadísimo, por supuesto, ¿sí? Entonces, de los cuales el 96% presentan diabetes tipo 2, ¿sí? Y otro de los hallazgos importantes es que, digamos que el factor de riesgo más asociado a diabetes tipo 2 es la obesidad, o es el índice de masa corporal elevado, ¿sí? Entonces, que ahí puede ser sobrepeso u obesidad, más bien, para ser más precisos, ¿no? Entonces, estos son datos, bueno, importantes. Y bueno, yo elegí venir hoy y platicar sobre esto. No solo esto me motivó, digamos, porque son datos recientes, se acaban de publicar, es una revista muy prestigiosa. Y porque en los últimos meses también ha habido muchas publicaciones que también ligan. De hecho, hace menos de una semana el journal, un journal americano también muy prestigioso, JAMA se llama, de la Asociación Americana, ¿verdad?, de Medicina, publicó un artículo, por ejemplo, en donde ellos, digamos que hacen un metaanálisis, es decir, hacen un estudio donde analizan un montón de publicaciones, pero de veras, números gigantes, grandísimos, de publicaciones científicas bajo ciertos criterios, porque no cualquier publicación entra, los criterios son estrictos, en donde ellos determinan que hay una relación. Ha habido un aumento en la incidencia, más bien, de casos de diabetes post-COVID, ¿sí? Entonces, los números de diabetes han ido incrementando, ¿sí? El índice en el que vamos viendo aparición de casos de diabetes ha aumentado después del COVID. Y existen algunas publicaciones particulares, también hay una muy reciente en el PNAS, que es se llama Los procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, que también es una revista sumamente respetada, en donde, por ejemplo, estas personas, estos investigadores analizan el hígado de pacientes que murieron por diabetes y luego cultivan, por diabetes no, discúlpame, por COVID. Y entonces se dan cuenta que el virus ha infectado los hepatocitos, hacen estudios en cultivos celulares de hepatocitos y entonces se dan cuenta que estos hepatocitos, una vez infectados por el virus, ¿verdad?, pueden, o más bien lo que hacen es estimula este virus, la infección por el virus, la producción de glucosa a través de un mecanismo bioquímico que se llama gluconeogénesis. Y entonces esto eleva hiperglucemia, que se ha visto en los pacientes que están infectados por COVID y que están, por ejemplo, en terapia intensiva, esta hiperglucemia. Y al parecer, bueno, hoy se están elucidando todas estas conexiones, no se conocen los mecanismos, por ejemplo, para que un paciente que sufrió de un COVID, sobre todo severo, cómo es que esto aumenta su riesgo en el futuro de desarrollar diabetes, pero al parecer sí está ocurriendo esto, ¿verdad? Sí hay una relación. Sí hay una relación, ¿sí? Entonces el aumento es relativamente discreto, pero existe, ¿no? Y entonces todas estas cosas, pues a mí me motivaron a venirme a sentar hoy contigo, porque son de las cosas que creo que es importante que estemos informados. Y en los últimos minutos, si me das oportunidad, me gustaría solo platicar que claro que existen estudios, los típicos, en el apoyo al diagnóstico de diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Eso era precisamente lo que le iba a preguntar. Bajo estos parámetros y estas cosas que están sucediendo, estos resultados de análisis, ¿qué prevención debe tomar la gente? O sea, ¿qué pruebas debe hacerse? ¿Qué tan frecuente debe hacerse para monitorearse el nivel de la glucosa?
Claro, claro. Mira, Paco, si eres una persona, digamos, de 45 años en adelante, saludable, ¿verdad? Habitualmente la Sí, porque bueno, ya me platicaba después de ese dato de los 45 años que hasta el estómago me dolió hace un momento. Bueno, sí es que en la literatura científica uno encuentra mucho esta frase en donde ya nos determinan de 45 años en adelante edad avanzada, ¿verdad? Para esto, ¿no? Y entonces uno lo lee y dices, híjole, bueno, pues sí. No me siento así, pero bueno. Ni hablar, ¿no? Entonces, digamos que si caes en este rango, ¿no? Y es una persona saludable, sin antecedentes de riesgo y todo, habitualmente la recomendación es que lo puedes hacer cada 3 años. Ahora, es importante acudir al médico y que el médico determine con qué frecuencia cada quien deberá acudir al laboratorio para realizarse estos estudios, porque el riesgo sí es muy individualizado, hay que considerar muchas cosas para saber con qué frecuencia y qué estudios vamos, ¿no? Claro. Entonces, digo yo aquí ya rapidito porque asumo que no tengo ya mucho tiempo, pero el punto es, independientemente de los estudios tradicionales, como lo es la glucosa en ayunas para la diabetes, y las mismas curvas, la de tolerancia a la glucosa y la de tolerancia a la insulina, que son herramientas que el laboratorio cuenta con ellas desde hace tiempo, existen algunos otros estudios. Por ejemplo, sabemos que previo a la diabetes se desarrolla un estado que le llamamos resistencia a la insulina, ¿verdad? Que es un estado fisiológico en el que si no nos atendemos, ¿verdad? Y lo revertimos, porque en ese momento es posible revertir este tipo de procesos, normalmente con el cuidado y la asesoría cercana de un médico, ¿verdad? Claro. Entonces, si no, es como una resbaladilla en donde uno llega cuesta abajo con el paso del tiempo hasta desarrollar diabetes, ¿verdad? Y entonces, para determinar esta resistencia a la insulina, bueno, además de las famosas curvas que acabo de mencionar, de glucosa y de insulina, existen otras herramientas, el índice OMA, por ejemplo, que es una herramienta relativamente sencilla, una herramienta que también podemos estar utilizando para ver de repente si tenemos picos de glucosa o no, sobre todo el promedio de los últimos 2 meses, mes y medio, 2 meses, está por ejemplo la hemoglobina glicada. Si nos interesa, porque a la hemoglobina glicada se le pueden escapar picos posteriores, postprandiales, digamos posteriores a los alimentos donde la glucosa se eleva mucho, pero en promedio durante el día digamos que no es demasiado elevado. Pero entonces, para detectar este tipo de cosas hay un estudio que nosotros llamamos Glicomark, porque es su nombre, digamos, comercial. Básicamente es 1,5-anhidroglucitol, lo que estamos midiendo. Y hablé de esto contigo hace unos días. Sí. Y digo, para no dar ya tantos datos. Y entonces, mi punto es, existen una cantidad, por ejemplo, para la diabetes, en este caso gestacional, también hablé contigo hace unas semanas, de el Matergen, que entre otras cosas también nos da un riesgo para la futura madre de desarrollar diabetes gestacional, con todas las consecuencias que esto puede tener. Entonces, además de lo tradicional, hay algunos estudios nuevos, especializados y es bueno que sepamos que existen y bueno, pues que se vayan usando porque son herramientas que hoy nos pueden dar y brindar información que a lo mejor antes no podíamos tener acceso a ella, ¿verdad? Químico, yo como siempre quiero agradecerle, sobre todo por un tema como lo hacemos al principio, un tema que es muy importante en un padecimiento que tristemente permea en la gran población mexicana. Exacto, así es. Así es que hay que cuidarse y monitorearlo. Gracias, Químico. No, al contrario. Nos estamos viendo. Vamos a hacer una pausa, pero en un instante volvemos con más para usted.